Hola, buenas tardes. Otra vez la doctora Gambandé. Estamos empezando Telma Gambandé. Hoy tenemos como menú dentro de los cocos gram positivos el género Staphylococcus. ¿Se acuerdan? Un poquito de repaso. ¿Mm? Pero antes del repaso, disculpen, un problema para solucionar al final. Algo así como este tipo de problemas con opciones múltiples o de preguntas, como quieran llamarlos, son los que van a aparecer en los parciales cuando haya parcial de injuria. Así que de paso vamos practicando. Y siempre hago un problema o una pregunta con 4 opciones, una sola respuesta correcta como van a ser los parciales y también como para entrenarse, porque así también van a rendir clínica y también van a rendir de ese modo para cuando entren a las residencias. Así que es un buen método para entrenarse. Esto es una mujer de 50 años que luego de una inyección intramuscular presenta un absceso glúteo. Acá vemos bien cuadrante superexterno, un tumor rojo, caliente, sobrelevado, se le realiza un drenaje quirúrgico, ven punción, aspiración, ven todo el pus en la jeringa. De ese pus, de esa jeringa con pus es la que se manda al laboratorio de microbiología y se solicita examen directo por coloración de Gram, cultivo, identificación del germen y antibiograma. Ese es el pedido que deben hacer. Absceso glúteo, Gram, cultivo, identificación, antibiograma. En el examen microbiológico directo por coloración de Gram se informa, se observan abundantes leucocitos, índice de infección, yo podría agregarle polimorfonucleares de infección bacteriana, y abundantes cocos gram positivos agrupados irregularmente. ¿Cuál es el agente causante más probable? Lo vamos a ver, como siempre, al fin del Power. ¿Se acuerdan? Este cuadro ya lo vimos. ¿Se acuerdan que vimos que cocos gram positivos de importancia clínica teníamos 3 géneros? Ya vimos estrepto, cocos en cadena, en diplo o en cadena, y entero. Y nos faltaban un gran capítulo de la microbiología, los estafilococos. Si yo les dije en la primera clase que las enterobacterias son las bacterias que más comúnmente aislamos en un laboratorio de microbiología, la segunda bacteria en frecuencia que encontramos, que buscamos y que encontramos como causa de infección en nuestros pacientes son los estafilococos. Así que, como verán ustedes, es imprescindible estudiar estáfilo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el género Staphylococcus los vemos agrupados en grupos, racimos, porque se dividen en los dos ejes y forman tétradas? ¿Ves? Acá las vemos, a las tétradas, juntos varias, hacen un racimito. En cambio, ¿se acuerdan que los estreptos se dividen en un solo plano? Por eso hacen cadenas. Y se acuerdan que esto es sumamente importante en la coloración de Gram, porque yo tengo, por ejemplo, una orina de una paciente de un urocultivo y veo cocos en cadena en el Gram que está a los 15, 20 minutos, media hora en el día que juntó la muestra de la paciente, veo cocos en cadena, ya sé que voy para género estrepto entero. Ya sé qué antibióticos puedo empezar a darle. Veo cocos en grupo, son totalmente diferentes los antibióticos, porque los estreptococos en general son sensibles a los beta-lactámicos, penicilinas y sus derivados. Y como vamos a ver hoy, los estafilococos prácticamente ninguno son sensibles a peni. O si yo le daría peni, es como no darle nada, es peor porque arruino más la flora, la microbiota habitual y no logro contener la infección.
Por lo tanto, vemos que el género Staphylococcus, entonces, este es un gram de una colonia, son todos cocos gram positivos, agrupados en pares y en forma de racimo, más que eso de cadenas cortas no me gusta, yo lo sacaría. Sáquenlo. En racimos, en grupos, ves como los ven acá en racimos de uva, son aerobios y anaerobios facultativos, no esporulan ni son inmóviles, forman parte de la microbiota habitual del ser humano y en algunos casos pueden ser patógenos, en muchos casos en realidad. Catalasa positiva. ¿Qué es la catalasa? En catalasa ustedes la van a ver en el laboratorio de identificación, que no me acuerdo cuál es, esperen que me fijo. Creo que es el laboratorio 3 o 4, donde van a ver algunas pruebas bioquímicas que ustedes no tienen que saberlas, no tienen que saberlas de memoria, no tienen que hacerlas, solamente se las contamos para que ustedes entiendan. Fíjense, aquí acá tenemos estos estáfilos, por ejemplo, una placa de Petri, ¿se acuerdan? Con las colonias, como las que vimos al principio. De acá. Tomo de acá con el anza y ¿qué hago? Lo voy a resuspender en una gota, en un portaobjeto como en este, o una placa, una gota de agua oxigenada. Agua oxigenada común, peróxido de hidrógeno, H2O2. ¿Qué hace la catalasa? La catalasa es una enzima que tienen todas las familias de los estafilococos, por definición, si no tienen catalasa no son estáfilo, que desdobla el agua oxigenada en agua y oxígeno. Por eso, como ven ustedes acá, burbujea. La familia Streptococcaceae no tiene catalasa, no tiene esa enzima, por lo tanto, no aparecen burbujas, queda el agua oxigenada como era, porque no desdobla el peróxido de hidrógeno. Esta particularidad de tener catalasa le sirve al estafilococo también como un factor de virulencia. A nosotros nos sirve como diagnóstico, pero es también un factor de virulencia porque es aerobio y anaerobio facultativo y cuando libera oxígeno, oxigena, por ejemplo, en ese absceso que está cerrado, como el absceso glúteo que vimos, produce oxígeno para que las bacterias puedan desarrollar. Cuando ya tenemos un coco gram positivo, catalasa positivo, un coco gram positivo en grupo en racimo, catalasa positivo, ya sabemos que estamos dentro del género Staphylococcus. ¿Cómo clasificamos a los estafilococos? Hasta acá es estáfilo. ¿Son todos los estáfilos iguales? No. Hay diferentes estáfilos y producen diferentes patologías porque tienen diferentes factores de virulencia. Miren que voy a apagar ahí está. Bajé el tono del teléfono para que no empiece a sonar. ¿Cómo clasificamos entonces los estafilococos entre sí? Por una enzima que se llama coagulasa. Es una enzima que el nombre lo dice, coagula el plasma humano y solo poseen esta enzima los Staphylococcus aureus. Los que no tienen esta enzima son todos el resto que los agrupamos en un gran grupo de estafilococos coagulasa negativa. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos una placa de Petri con Staphylococcus, colonias de Staphylococcus. Staphylococcus aureus, estos que son fermentadores, y Staphylococcus epidermidis. Esta es una placa de Petri con un medio de cultivo con manitol salado para hacer un diagnóstico rápido de los estafilococos. A ver si acá está.
Y después volvemos a esa, no se impacienten, que las vamos a ver todos. Esto es la prueba de la coagulasa. ¿Qué es esto? Un tubo que tiene plasma humano o de animal, de cualquiera. Nosotros lo que hacemos es pedir plasma que está vencido a las unidades de hemoterapia. Ese plasma, ¿qué hacemos? Tomamos otra vez, tenemos las colonias crecidas, no sabemos si es aureus o son coagulasa negativo. Con un ANSA quemamos el ANSA, con el ANSA tomamos una porción pequeña de la colonia y ¿qué hacemos? La resuspendemos en este plasma, un centímetro de plasma. Se hace ana con fisiológica, no importa, en plasma. Este tubo que tiene plasma más la colonia que sembramos acá, lo incubamos, en la estufa a 37 grados por 2 horas. Y a las 2 horas lo observamos. Si está totalmente líquido, como era habitualmente, decimos que no tiene coagulasa, no coagula el plasma humano, no tiene esa enzima, es un estafilocoagulasa negativa. En cambio, si vemos que aparece como acá un coágulo, o a veces está todo el plasma coagulado, damos vuelta, estoy haciendo gestos que ustedes no ven, damos vuelta el tubo y está sólido, justamente es coagulasa positiva y estamos en el gran grupo de los Staphylococcus aureus o dorados. Se llaman aureus, se llamaron aureus porque tienen un pigmento amarillento dorado y las colonias a veces se ven, a veces no siempre, pero se ven con ese ligero color amarillento dorado, por de ahí el nombre de Staphylococcus aureus. Por eso, estas dos pruebas bioquímicas, cocos en racimo, catalasa positiva, coagulasa positiva, Staphylococcus aureus. Cocos en racimo, catalasa positiva, coagulasa negativo, un gran grupo, Staphylococcus, coagulasa negativa, y producen otras patologías porque tienen diferentes factores de virulencia. El Staphylococcus aureus es el patógeno por excelencia dentro de los estafilococos. Vamos a ver que produce múltiples infecciones, múltiples y muy diferentes infecciones por diferentes mecanismos. Vamos a ver que tiene muchos factores de virulencia y ahí siempre viene la pregunta de los alumnos que me dicen: doctora, ¿me tengo que saber de memoria todos los factores de virulencia? La verdad que es bastante difícil, complicado, ni yo lo podría hacer. Yo lo que les digo a mis alumnos, les digo a ustedes ahora, es que vieron que viene en el libro una descripción somera del microorganismo, que es lo que hicimos hasta ahora. Factores de virulencia y después viene qué enfermedades o patologías produce. Entonces, lo que yo les digo es, lean los factores de virulencia y vayan, después que los leyeron y más o menos entendieron, no del todo porque no es fácil, lo reconozco, vayan a las patologías. Y entonces, por ejemplo, en Staphylococcus aureus te va a decir, Staphylococcus aureus es la principal causa de abscesos. Abscesos. ¿Qué es un absceso? Es una cavidad de neoformación, donde no había nada, por ejemplo en el músculo, como vimos después de esa intramuscular, aparece un tumor rojo, caliente, tumefacto, con la tétrada de Celso por la inflamación aguda, muy doloroso. Ese absceso, antes no había una cavidad ahí. Y cuando yo lo toco veo que es renitente, que adentro tiene un contenido
de pus, un contenido semilíquido, que ocupa un espacio que antes no existía. Entonces decimos, ¿por qué produce abscesos el Staphylococcus aureus? Y ahí nos vamos a los factores de virulencia, porque tiene algunos factores de virulencia que producen invasión de los tejidos. Por ejemplo, hialuronidasa. Rompe el tejido conectivo. Una enzima que rompe el tejido conectivo. Va haciendo lugar para que el estáfilo crezca donde no había. Estafinolicinas. Otra enzima que va lisando el tejido. Leucocidinas, lisan los glóbulos blancos. Por lo tanto, al lisar los glóbulos blancos llegan al foco para tratar de fagocitar los microorganismos. Pero los microorganismos producen enzimas que hacen que lisen esos glóbulos blancos. Por lo tanto, son inactivos, forman parte del pus y nada más. Leucotoxinas, coagulasa, coagula el plasma humano. Si estas bacterias van a la sangre, eso mismo que vimos en el tubito, como una prueba bioquímica, lo producen en la sangre, dando coagulación intravascular diseminada, shock y muerte. Por supuesto que no van a coagular la sangre en la aorta, porque el flujo tremendo de la aorta se lleva todos los estáfilos, pero las pequeñas arteriolas, renales, pulmonares, hepáticas, en los tejidos periféricos, pueden haber coagulación intravascular con un daño tisular muy importante. ¿Qué otras cosas pueden tener? Tiene la catalasa, que mejora la supervivencia y le da esa catalasa un buen medio aeróbico para poder desarrollar. Tiene una microcápsula que inhibe la fagocitosis, produce proteínas A que se van a unir a la capa de peptidoglicano de la membrana celular para atrae así los leucocitos para producir los abscesos. Los coagulasa negativa producen biofilm, biopelículas que se van adhiriendo, sobre todo a los plásticos, a los catéteres, a las prótesis. También lo que produce son exotoxinas. Vamos a ver que produce una exotoxina termolábil, una enterotoxina que produce diarrea, una toxina del shock tóxico, una toxina exfoliativa, que van a dar diferentes enfermedades toxigénicas. También produce otras enzimas que se llaman betalactamasas, que las betalactamasas rompen el anillo betalactámico de las penicilinas y sus derivados, haciendo que las penicilinas no tengan efecto sobre los estáfilos. La gran mayoría de las penicilinas no se pueden usar. Y también todas estas enzimas que producen todas estas lesiones tisulares favorecen la propagación de la infección a otros tejidos, y las que son contoxigénicas a todo el organismo. Ven ustedes todos los factores de virulencia que puede tener un Staphylococcus aureus. Vemos aquí qué es esto de biofilm. El biofilm está de moda y van a ver ustedes que hay en la literatura muchos trabajos con respecto a cómo las bacterias logran adherirse a las superficies para no ser arrastradas por el torrente sanguíneo, que el torrente sanguíneo es uno de los mecanismos de defensa. ¿Por qué las personas obesas o con un gran panículo adiposo tienen mucha más chance de tener un absceso glúteo luego de una intramuscular? Porque la grasa es muy poco vascularizada. Si ustedes van a la carnicería, es fea el ejemplo, pero práctico. Cuando el carnicero corta grasa, en general no sale sangre, jugo de la carne. Cuando corta el cuadril,
Sale sangre. La sangre, si la inyección está bien puesta intramuscular, alguna estafilo que de la piel que pueda entrar en el músculo, la irrigación hace que lo lleve, es como un torrente, como un río, ¿no? Lo lleva y el sistema inmune se encarga, en el mejor de los casos, de frenar al microorganismo y que no produzca infección. Si el microorganismo, la inyección intramuscular está colocada con una aguja corta o el paciente tiene un gran panículo adiposo y queda corto, la inyección se coloca en la grasa. La grasa se absorbe peor, mal. ¿Por qué se absorbe más despacio? Porque hay poca irrigación. Entonces, el efecto va a ser tardío de lo que le pongamos al paciente. Eso por un lado. Pero desde el punto de vista infeccioso, tiene muchas más chances. Si entra 1 o 2 o 3 estáfilos, digamos una cosa bruta, aunque entre muy poca cantidad porque la antisepsia de la piel fue deficiente, porque nunca es 100%, por más que hagamos todo bien, a veces alguna bacteria puede vehiculizarse con la inyección intramuscular, ahí llega la bacteria, queda en la grasa, está caliente, 37 grados, 36 grados, como la estufa, tiene nutrientes, está húmedo, desarrolla, produce todas estas enzimas que estuvimos hablando y da el absceso glúteo. Por un lado. Por otro lado, los estafilococos, sobre todo los coagulasa negativa, tienen esta posibilidad de producir biofilm o biopelículas, que es la producción de exopolisacáridos que se depositan en la superficie, sobre todo de sustancias plásticas. Catéteres, hoy en día que es muy común mantener los pacientes vivos por mucho tiempo con catéteres endovenosos o prótesis valvulares, mallas en el abdomen, hasta para las cirugías estéticas. Vieron que les ponen unas mallas con una forma así como de la tablita de lavar, todo bien para que te quede linda la panza. Pero si entran estafilococos coagulasa negativa ahí, se adhieren las bacterias a esos polisacáridos, producen exopolisacáridos, acá está mal escrito, producción de exopolisacáridos, y eso va haciendo que un film, ¿vieron como si vos envolvieras en papel film? Ese de la cocina. Bueno, eso las bacterias se van como pegando, son estas rojas aquí teóricamente, se van como pegando a la superficie y todas están tanto endoluminal como exoluminal, se van pegando y van produciendo infecciones. Pues, en general, son infecciones tardías, porque las infecciones por estafilocoagulasa negativa pueden ser precoces o tardías. Muy frecuentemente son tardías. Por ejemplo, pacientes que tienen una prótesis de rodilla. Andan bien y al mes empiezan con dolor. Cuando empiezan con dolor, tumefacción, pensemos que puede ser una infección por estafilococos coagulasa negativa. ¿Qué patologías producen entonces los Staphylococcus aureus, que son la vedette del género Staphylococcus? Si bien al que tiene una prótesis de rodilla con un epidermidis, Staphylococcus coagulasa negativa, grupo epidermidis o grupo saprophyticus, para él es malísimo el epidermidis. Todos nosotros tenemos en nuestra microbiota habitual, en la piel, mucosas, gastrointestinal, genitourinario sobre todo,
gastrointestinal más que todo en la porción distal, en el recto, en el ano, pero no es la gran cantidad de estafilococos. Los niños pequeños, el recién nacido puede tener estáfilo, pero después con el tiempo las enterobacterias y los anaerobios, como ya vimos, ganan y los enterococos ganan la batalla. Pero en génito urinario, sobre todo urinario, en la uretra siempre hay estafilococos. En la piel todos tenemos estafilococos en este momento, todos. Aureus y coagulasa negativa. Mientras que la piel está intacta, no pasan la barrera cutánea, pero cuando hay una lesión pueden producir infección. También en el árbol respiratorio superior tenemos estafilococos. Por ejemplo, en un exudado faríngeo, en un cultivo de exudado faríngeo, encontrar estafilococos es totalmente normal, no le daría ninguna importancia ni le doy antibióticos. Pero si lo encontrara en el árbol respiratorio inferior, sí, porque es causa de neumonía. Fíjense que los Staphylococcus aureus o dorados producen múltiples infecciones invasivas. Esto que vemos acá es un gram de una orina, un urocultivo. Leucocitos, mira, polimorfonucleares, se ven bien, mira el núcleo encallado, y fíjate qué lindas se ven acá las tétradas. Hay unas cadenitas cortas, ¿viste? Como había dijimos en la placa anterior cuando empezábamos, pero fíjate que lo que predominan son cocos en grupos o racimos. Acá se ve una tétrada perfecta, fíjate, hay que mirar. Yo siempre cuando el doctor Notario, la doctora Borda, que me enseñó a mí microbiología, me decía, mira el paisaje, Telma, mira el paisaje, ¿no? Y el paisaje me dice cocos en grupos o racimos. Yo miro esto, el gram de una orina de mi paciente, digo mi paciente femenina, porque es lo más frecuente que sea femenina. Ahora vamos a ver por qué. Infección urinaria por cocos gram positivos en grupos o racimos, género estafilococo. No sé si son coagulasa negativa o positiva, si son aureus o no, porque para eso tengo que tener la colonia y tengo que hacerle la prueba de la coagulasa. Fíjate lo que produce, foliculitis de la barba. Dijimos que están en la piel. El varón se afeita, y algunas mujeres barbudas también, se afeita, se lesiona pequeñas fracciones de la piel. Vieron que los varones se ponen el papel higiénico ese, que después salen con el papel higiénico y se lo olvidaron, y por ahí penetra dando foliculitis de la barba. En las mujeres también puede ocurrir luego del rasurado, por ejemplo, en las axilas o también en el pubis. Forúnculos, cavidad de neoformación, como un cráter, ahora los vamos a ver. Abscesos, anthrax estafilocóxico. ¿Qué es? Es una placa roja con todos todos forúnculos, varias bocas que drenan. Impétigo, que justamente se comparte con el estreptococo beta hemolítico grupo A, porque el estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿se acuerdan que en la piel producía impétigo, esas costras melicéricas, como miel, amarillentas, y muchas veces coexisten estáfilo con estrepto. Osteomielitis y artritis séptica, la primera causa. Hay otras causas, pero las primeras causas de osteomielitis y de artritis, lo primero que pensamos es en estáfilo. Como lo mismo si tenemos un absceso, lo primero que pensamos es en estáfilo. Neumonías, en general no neumonías domiciliarias como el neumococo, sino neumonías que vienen de pacientes que han estado internados, multitratados con antibióticos, que tienen otro foco estafilocóxico en otro sitio, endocarditis bacteriana aguda. ¿Se acuerdan? ¿Quién da subaguda? Acá siempre pregunto. Dejo la cosa o lo contesto.
No, lo dejo, piénsenlo. ¿Cuál es la bacteria más común que da endocarditis bacteriana subaguda? Que hace 15, 20 días que el paciente, yo les conté, tenía febrícula, a la tardecita, ahora estaba agitado. Bueno, este no tiene 15 días. Este empezó hace 2 días y ahora está en insuficiencia valvular, en insuficiencia cardíaca porque le liquidó la válvula. Es una bacteria agresiva. La otra no tanto. Infección urinaria descendente. En defensa vamos a ver que hay 2 vías para producir infección urinaria. La infección urinaria quiere decir vejiga, uréteres y riñón, con bacterias, que normalmente no debe haber ahí nada porque normalmente la orina es estéril hasta la uretra. En la uretra sí hay microbios como la microbiota habitual, estafilococos, por ejemplo, Corynebacterium, algunos anaerobios puede haber también. Y también cándidas, ¿se acuerdan de las cándidas? Que donde las pongan quedan bien. Y entonces me estoy riendo un poquito sola. Lo más común de las infecciones urinarias es que sean vía ascendente. Colonizan la uretra y de ahí ascienden a la vejiga. Cuando tenemos una infección urinaria con Staphylococcus aureus, la más común, la vía que es frecuente que ocurra es una vía descendente o hematógena. Por ejemplo, el paciente tiene un absceso glúteo. De ese absceso glúteo, la bacteria va por la sangre, hace una bacteriemia. El paciente tiene chuchos, tiene fiebre íctica en picos, por eso tiene chuchos de frío. Y después filtra por el riñón. Va por la sangre, llega al riñón. Disculpas. Llegan al riñón. ¿Y en el riñón qué hacen? En el riñón, colonizan el riñón, infectan el riñón y se eliminan por orina. Por eso tienen una infección. Cuando tenemos en una orina Staphylococcus aureus como causa de IU, de infección urinaria, hay que pensar que es en general una vía descendente o hematógena. Infección de heridas. Es lo top para las infecciones de heridas quirúrgicas y también no quirúrgicas. También depende dónde sea la herida quirúrgica. Por ejemplo, si es una herida abdominal, posapendicitis aguda, en un paciente obeso, otra vez quedan las bacterias en la grasa y desarrollan, lo más posible posapendicitis gangrenosa que sean enterobacterias, ¿se acuerdan? Pero si, por ejemplo, tiene una herida en el cuero cabelludo por un accidente o porque hicieron una exéresis quirúrgica, lo más posible, si está infectada, es que sean estáfilos. Fíjense, voy a poner los lentes. Foliculitis. Foliculitis de la barba. Todos ustedes habrán tenido este tipo de infecciones piógenas. Fíjense cómo es. Un folículo piloso se obstruye. En general las pieles grasas tienen más posibilidades que de obstruirse. Quedan atrapadas aquí en estafilococos que estaban en la superficie de la piel y producen un mini absceso que es la foliculitis. Forúnculos. Este es axilar. Es como yo digo como un volcancito. Vieron que la gente dice, cuando tenés golondrinos, estos le llaman golondrinos, justamente los forúnculos que están en las axilas, que son medianamente comunes, le llaman golondrinos porque le duele mucho al paciente y entonces ustedes no me ven, pero yo me estoy señalando y estoy abriendo los brazos como en alas, porque el paciente no puede cerrar los brazos contra el tórax, el antebrazo contra el tórax, porque le duele muchísimo, entonces queda como si tuviera las alitas abiertas. Imagínense.
Vieron que la gente dice, cuando tenés un forúnculo, a la gente le llama forúnculo, sabe lo que es, la gente que no es médica, el vulgos, como digo yo, y dice, tiene que estar maduro para apretarlo, como tiene que tener punta, tiene que tener pus y tiene que eliminar la mecha, dice la gente, porque si no elimina la mecha se sigue produciendo. Lo que es la mecha es pus, es pus. Y muchas veces se puede con una agujita estéril, se puede pinchar y apretar desde afuera, bien apretando para poder drenar todo ese pus, o a veces hace falta hacer un drenaje quirúrgico. Por eso acá los antibióticos no llegan bien. Así que por más que le demos antibióticos, si no drenamos este absceso, no se va a curar. ¿Se acuerdan? Anthrax, mira, es una placa y ves que tiene múltiples bocas. Esas múltiples bocas, algunas ya drenaron, otras por drenar, son múltiples abscesos. Fíjate acá en el bigote de este paciente y fíjate el impétigo. El impétigo es una lesión, ampollar muchas veces, a veces no, con una secreción purulenta, amarillenta, melicérica, como miel que drena. A lo mejor ustedes cuando eran chicos se raspaban las rodillas, tu mamá te ponía Farmex, unos polvos y abajo chorreaba un líquido amarillento pegajoso. Bueno, aquí hay estáfilo y estrepto, más posiblemente estrepto, pero muchas veces hay también estafilococos. Osteomielitis artritis, artritis, infección de las articulaciones, osteomielitis de los huesos. En general hay dos vías para que se produzcan por continuidad, por ejemplo, un accidente, una fractura expuesta, una cirugía, o una punción, por ejemplo, de una articulación. ¿Vieron eso que es tan común que a los jugadores de fútbol los infiltraron para que jueguen? Bueno, los infiltran con analgésicos y corticoides para que no le duela y puedan jugar. Pero muchas veces las infiltraciones articulares no son inocuas. Y por más que se hagan en las mejores condiciones, a veces no es así, a veces los infiltra cualquiera en el vestuario, pero por más que se haga en quirófano con todas las medidas, es posible que algún estáfilo de la piel sea llevado a la articulación y produzca desastres en las articulaciones. Así que la primera causa de artritis y de osteomielitis, hasta que se demuestre lo contrario, es Staphylococcus aureus. Neumonías, habíamos dicho que son pacientes que están hospitalizados, ven que tiene catéteres, no es un paciente que viene de la calle con una neumonía por estáfilo. Es un paciente que tiene múltiples, fíjate, acá tiene un bloque neumónico y acá ves un absceso. A veces también tiene múltiples, como en esta otra placa, múltiples abscesos pulmonares, lo que nosotros llamamos imagen ensuelta de globos. Cuando vemos esto, pensamos que puede ser un estafilococo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podía, bueno, aparte de esto que vimos, pueden dar sepsis, pueden dar infecciones urinarias descendentes, como ya dijimos, bacteriemias, sepsis graves, pueden causar, por ejemplo, meningitis luego de una cirugía o de un traumatismo, no meningitis primaria, sino meningitis secundaria. Así que Staphylococcus aureus causa múltiples infecciones, múltiples. Puede dar infecciones de partes blandas, tejido celular subcutáneo, las fascias del músculo puede comprometer. Y dijimos que puede dar también enfermedades toxigénicas por la producción de exotoxinas. Diarrea, en general brotes de diarrea por una enterotoxina termolábil que se ingiere ya preformada en el alimento.
¿Qué alimentos? En general, elementos muy manufacturados con las manos, cremas pasteleras, helados, cremas. Hay juicios, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, por vieron que le dan la copa de leche a los chicos, por haber comido facturas con crema pastelera con toxina y tener todos diarrea. En general es una diarrea de leve a moderada que tiene una duración de 24, 48, 72 horas porque el paciente deja de comer y hace dieta y no come más el alimento que tiene la toxina. Es termolábil. Si uno la calienta, lo podría lograr neutralizarla. También puede dar el síndrome de la piel escaldada. Esto que vemos acá es un cuadro gravísimo que no se ve habitualmente. Lo que se ve habitualmente es, por ejemplo, el roce entre las piernas en el verano, la cola del bebé toda roja cuando le saca el pañal, porque había estáfilos en la piel del glúteo, y con el pañal mucho tiempo, caliente, la orina que tiene nutrientes, los estáfilos se reproducen y producen toxina. También, por ejemplo, las lesiones en mocasín en el verano, uno se saca el zapato y tiene todo el pie rojo y dice el zapato me hizo mal, pero tiene todo rojo, es un síndrome de la piel escaldada por una toxina exfoliativa que exfolia la piel, rompe las uniones entre las capas superficiales de la piel. Por eso aparece este síndrome de la piel escaldada. Lo mismo en el roce entre las piernas, las personas obesas, me estoy señalando, pero ustedes no me ven. Imagínense señalando. Las personas obesas, por ejemplo, en los pliegues del abdomen, al caminar, se rozan y aparece ese síndrome de la piel escaldada. Y el síndrome del shock tóxico, si bien puede darse en cualquier paciente, se empezó a ver en pacientes, mujeres jóvenes, que sin otra aparente patología entraban en shock, hipotensión, disminución de la frecuencia cardíaca, coma y muerte. Y en los años 90. Y no se sabía qué les estaba pasando. Hemocultivos negativos, no tenían bacteria en la sangre, era como un shock séptico, pero no había bacterias. Entonces, se vio que la mayoría de esas mujeres estaban en periodo menstrual, estaban menstruando y estaban usando tampones vaginales. Entonces se ve que el tampón vaginal mucho tiempo colocado es un caldo, dijimos que en genitourinario había Staphylo aureus, el tampón mucho tiempo colocado en la vagina desarrollan ahí los estafilococos en el tampón, otra vez nutrientes, calor, humedad, como un caldito de cultivo ideal, la sangre, ahí desarrollan los estáfilos en el tampón y en el tampón ahí producen una toxina del shock tóxico que es la que se absorbe por la circulación y va por la circulación general dando el shock. Por eso hoy se recomienda, si bien se pueden usar tampones, no usarlo todo el ciclo menstrual, cambiarlo cada 2 a 3 horas y dejarlo para las ocasiones que se merecen, malla, una fiesta, no usarlo de rutina como se empezó a usar en ese momento que parecía como algo muy beneficioso. Ya sé que tratamiento no entra para nada en injuria, pero les quiero contar algunas novedades. Ya no tan novedades, pero para que ustedes empiecen a pensarlo. Faltarán unos 10-15 minutos de clase. Así que cuando les voy a mostrar con esta, después vuelvo a esa, pero con esta placa capaz que lo veamos mejor.
En 1950 apareció la penicilina. Fue, digamos, un antes y un después. Era preantibiótica, se salvaba el más fuerte, el que podía. Era postantibiótica, se salvaban las personas gracias a los tratamientos. Ya ahí había algunas cepas de Staphylococcus aureus que tenían beta-lactamasa y eran resistentes a la penicilina. Estas beta-lactamasas rompen el anillo beta-lactámico y la penicilina no tiene más acción bactericida. Entonces, en los años 70 se creó artificialmente un derivado de la penicilina que es la meticilina, que no la afectan las beta-lactamasas que producían los estáfilos. Entonces se dijeron, bueno, listo, chao, tenemos con qué tratar los pacientes. Si son estáfilos, le damos meticilina, nosotros decimos meti, le damos meti y se terminó el problema. Pero ¿qué pasó? Aparecieron cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Al principio eran todos sensibles. Rápidamente aparecieron cepas resistentes. Se seleccionaron cepas resistentes. Entonces, después de la meticilina, vimos que teníamos Staphylococcus aureus meticilino resistente, SAM-R decimos nosotros, en general cepas del hospital, y después ahora les voy a contar, aparecieron las de la comunidad, y Staphylococcus aureus meticilinos sensibles buenos que los podíamos seguir tratando con beta-lactámicos. En general pensábamos que estos sensibles buenos eran los pacientes que venían de su domicilio, de la calle, que nunca habían tenido tratamiento, que era la primera vez que tenían una infección, y estos hospitalarios eran pacientes que estaban politratados con antibióticos, que habían estado internados mucho tiempo o que tenían internaciones frecuentes y que justamente lo adquirieron como causa de una infección intrahospitalaria. Después hablamos de los de la comunidad. Entonces, a estos meticilinos resistentes, que no se le podía dar meticilina, empezamos con lo top para los gram positivos, la vancomicina. Antibiótico que hay que darlo endovenoso, que es caro, que tiene factores adversos, de riesgo estoy con el COVID. Factores adversos que hay que darlo internado, que no puede estar el paciente ambulatorio ni mucho menos en su casa. Entonces dijimos, bueno, listo, a los de los hospitales le damos banco y a los de la calle les damos meticilina o después le empezamos a dar cefalosporinas de primera generación, cefalotina. Lo teníamos todo arreglado. Pero ¿qué pasó? En los 90 aparecieron, ya hemos hablado de esto, enterococos resistentes a la banco. Y estos enterococos resistentes a la banco le pasaron a los estafilococos la posibilidad de hacer resistencia. Y en el 97 aparecieron en el mundo las primeras cepas, primero de una resistencia intermedia. Se empezaron a hacer, dijimos, estamos ahí, con un Visa, no tiene nada que ver con la tarjeta de crédito, una resistencia intermedia a la banco. Y en el 2002 aparecieron en el mundo cepas resistentes de Staphylococcus aureus a la vancomicina. Nosotros los tenemos en Rosario. Pero esto es más o menos lo mismo, pero ¿qué pasó? Teníamos, a ver si lo tengo acá. Se los cuento. Teníamos entonces dos grupos grandes de pacientes. Pacientes de la calle con Staphylococcus aureus meticilino sensible, que le dábamos meticilina o cefalotina, y pacientes hospitalarios con resistencia acompañante, no eran solo resistentes a la meti
y a las cefalosporinas, si no tenían un montón de resistencia, que les dábamos banco. Y hasta ahí veníamos como más o menos bien. Pero, ¿qué pasó? En el año 2004 aparece en Estados Unidos un jugador de fútbol americano, un muchacho súper gigante, grandote, súper sano, joven, que con ese juego bruto que hacen tenía una escoriación de la piel del codo, infectada. Entonces dijeron, viene de la calle, nunca estuvo internado, súper sano, qué sé yo, le damos cefalotina. Sacaron cultivo y también de la piel por punción de la lesión y sacaron también hemocultivos y le dieron céfalo. El de primera generación, las céfalos de tercera no tienen acción antiestafilocóxica. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Rápidamente evolucionó mal a una sepsis, una infección generalizada grave, y el paciente falleció a las 24-48 horas. Cuando estuvieron los hemocultivos 24-48 horas después y la lesión el pus de la lesión del codo, se vio que tenía un Staphylococcus aureus, el mismo en el pus que en la sangre, un Staphylococcus aureus resistente solamente a meticilina. Y apareció un tercer grupo, Staphylococcus aureus meticilino resistentes, adquiridos en la comunidad. Por eso lo llamamos Camarsa, adquirido en la comunidad de pacientes ambulatorios. Entonces, estos Camarsa, que aparecieron así de repente, no sabíamos que existían, apareció un reporte en la literatura, empezamos a ver que empezaron a aparecer en el mundo reportes de esta cepa. Nosotros no sabíamos si teníamos en la Argentina, empezamos a buscar, porque donde epidemiológicamente se decía que existía, empezaron a ver, decían que era en los asilos de ancianos, bueno, igual que el COVID ahora, donde hay mucha circulación de las personas, donde viven juntas, donde hay circulación transversal de las bacterias, y también en los deportistas de deportes de contacto, como este muchacho, fútbol americano, el rugby, el vóley, todo lo que sea que tenga tercer tiempo, que tenga vestuario, donde estén todos juntos, donde haya realmente contacto. ¿Por qué? ¿Dónde se puede portar este microbio? En la microbiota habitual y sobre todo en las fosas nasales y en la faringe. ¿Se acuerdan que dijimos que en fosas nasales, faringe, el estafilococo es microbiota habitual? No pasa nada si está ahí. Pero, por ejemplo, este muchacho tuvo una escoriación, seguramente se tocó la nariz, tocó la lesión, se infectó con su propia microbiota. Por eso aparecieron estas cepas. Nosotros, si ustedes buscan con mi nombre, van a ver muchos trabajos y muchos de los ayudantes y que nos están ayudando ahora, valga la redundancia, forman parte de proyectos de investigación de nuestra cátedra con respecto a la búsqueda de estas cepas. Empezamos a buscar en asilos de ancianos, en jardines de infantes también está descrito, nunca lo hicimos porque es complicado con los padres, sí en deportistas de contacto, sí los buscamos en estudiantes de medicina y ahora los estamos buscando en mujeres embarazadas en el último trimestre, porque hay datos en la literatura que pueden producir sepsis en la embarazada, infecciones de heridas si tienen cesárea, mastitis, y también pueden transmitirse al bebé dándole infecciones de la piel y también sepsis y meningitis grave. A estos pacientes
con Camarsa no tienen resistencia acompañante. Es resistente solamente a las cefalosporinas de primera, a la meticilina. A este muchacho que les conté del 2004 le dieron cefalosporina, es decir, era como si no le dieron nada. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? Siempre hay que pedir el antibiograma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Directo, GRAM, cultivo, identificación y antibiograma. Van a tener un laboratorio de antibiograma, así que no se preocupen. Si el tratamiento, el paciente estuvo hospitalizado, se empieza con banco. Si el paciente era ambulatorio, hasta el 2006 dábamos cefalosporina de primera generación. ¿Se acuerdan que les conté en el 2004? Luego del 2006 podemos dar trimetroprima, cotrimoxazol, trimetroprima más sulfa, clinda, banco. Nosotros pregonamos trimetroprima, sulfametoxazol. El cotrimoxazol es un antibiótico combinado, trimetroprima con cotrimoxazol. Nombre comercial Bactrim, algo muy viejo, muy probado, poco tóxico, y nosotros pregonamos porque hasta ahora hemos tenido una sola cepa de tantas que hemos estudiado con resistente al cotrimoxazol. De todas maneras es una cepa que tenemos que seguir estudiando, porque hasta ahora no hemos encontrado, salvo esa, una en cientos o más, que sea resistente. Camarsa es una bacteria muy agresiva. ¿Por qué es muy agresiva? Porque tiene una leucocidina, que es la leucocidina de Banton Ballantine, que lisa los glóbulos blancos y produce, por lo tanto, que la inmunidad no haya una inflamación, la inflamación no sea no, que no haya inflamación, no, está mal lo que digo. Que lisa los glóbulos blancos, por lo tanto lisa las células que nos defienden de la infección y hacen que la infección se disemine, así queda mejor. Y es tan agresiva que ha desplazado a todas estas hospitalaria, estas cepas hospitalarias con resistencia acompañante. Hace años que no vemos cepas hospitalarias. Hoy en nuestros antibiogramas de nuestros pacientes tenemos METI-S o Camarsa, METI-R Camarsa, no METI-Rs hospitalarios. El Camarsa es tan agresivo que, hablando de una manera muy casera, como que se comió al hospitalario. Es tan malo que logra producir enfermedad antes que el hospitalario. Un poquito de antibiograma, de antibióticos, aunque esto lo van a seguir viendo, pero bueno, quería contárselos. Ya terminamos en 5 o 10 minutos. Vamos a los coagulasa negativa, ¿se acuerdan? Hasta ahora hablamos de estos, coagulasa positiva, Staphylococcus aureus. Ahora los que no tienen son cocos en grupo, catalasa positiva, pero coagulasa negativa, no coagulan el plasma humano. Factores de virulencia de los estafilocoagulasa negativa, ECN, así los van a ver escrito, a veces SECN, S de Staphylococcus, si lo decimos en latín. Presenta un licocálix que le sirve de protección a la bacteria y también para adherirse tanto a superficies animadas como inanimadas. Y produce esa capa mucosa, es el slime S, esos exopolímeros que se van excretados por fuera de la pared celular, se van acumulando y ahí se van pegando. Todos estos que vemos acá abajo, todas estas bolitas son estafilococos.
Esas biopelículas, biofilm, van acumulando grandes cantidades de estafilocoagulasa negativa, lo que llamamos la biomasa, y van produciendo toda una superficie cubriendo, por ejemplo, ven un catéter endovenoso. De aquí las bacterias se van desprendiendo y van eliminándose al torrente sanguíneo. El principal factor de virulencia de los estafilos coagulasa negativa es el biofilm. Por eso siempre que hablamos de infecciones asociadas a catéteres, a prótesis, a cualquier material protésico, mallas, válvulas, siempre que hablamos de infecciones de prótesis, de catéteres, hablamos de la posibilidad de que la etiología sea estafilocoagulasa negativa. Puede producir enfermedades invasivas, bacteriemia asociada a catéteres. ¿Se acuerdan que el Staphylococcus aureus daba sepsis y bacteriemia asociada a focosépticos? Abscesos, artritis, osteomielitis. En cambio, el paciente tiene que tener catéteres. Infecciones de prótesis de cirugías traumatológicas, cirugías urológicas, cirugías estéticas donde se colocan prótesis, infecciones urinarias. Acá es un poquito más divertido. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene infecciones urinarias por estafilococos coagulasa negativa, en general grupos saprofíticos? Dijimos que en la uretra, tanto femenina como masculina, prácticamente el 100% de las personas, iba a decir pacientes, pero no personas, tenemos estafilococos, coagulasa negativa, en la microbiota normal de la uretra. Eso es normal. Las mujeres, antes decíamos, mujeres jóvenes, cistitis de la recién casada. Ahora les explico, para que nos riamos un poquitito. La cistitis de la recién casada es hoy novio nuevo, novio que cumple, amante, muchos amantes, mujeres grandes también, ¿por qué no? He tenido algunas amigas que han tenido estafilococos coagulasa negativa, grupos saprofíticos como causa de infección urinaria. ¿Por qué? Traumatismo reiterado del coito, por eso novio nuevo que cumple, la recién casada antes, hoy ya eso es una cosa antigua, pero bueno, o amante, traumatismo reiterado del coito, coito reiterado, novio nuevo, viaje, lo que vos quieras, vuelen con la imaginación, cada uno donde les dé. Traumatismo reiterado del coito hace que los estáfilos que estén en la uretra asciendan, colonicen la vejiga y causen infecciones urinarias. Por eso me he enterado de debuts sexuales de amigas, de sobrinas, de empleadas. Cuando aparecen los famosos estafilocoagulasa negativa en la orina, ya sabemos lo que está haciendo la paciente. Cuando nos veamos les cuento algunas historias de esas porque son muy graciosas. En neonatos que estén internados en neo, no el neonato que la mamá lo tuvo 3 kilos y pico, se lo llevó a la casa, ese no. Los que estén en neo con catéteres pueden dar bacteriemias y sepsis graves en los neonatos. A veces es complicado el diagnóstico y pueden producir conjuntivitis. ¿Cualquier persona puede tener conjuntivitis? En general no. En general los que usan lentes de contacto, los que tienen un fondo alérgico. Y ojo que es un problema el diagnóstico de los coagulasa negativa. En la orina no, si tiene abundantes leuco, ese gram que vimos, abundantes leuco, abundantes coco gram positivo en grupo, crecen más de 10 a la quinta, Staphylococcus saprophyticus te cerró. Pero si en una conjuntivitis, por ejemplo, tenemos regular cantidad de cocos de Staphylococcus coagulasa negativa, grupo epidermidis, ahí nos empieza la duda. ¿Serán de la conjuntiva? Porque en la conjuntiva hay.
como microbiota habitual o serán la causa. Por eso siempre decimos que cuando tenemos por ejemplo, una conjuntivitis, una estafilocoagulasa negativa, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a sacar al paciente otra muestra. Porque si en la segunda muestra vuelve a tener el mismo estáfilo, es la causa. Si no lo tiene más, era una contaminación de la microbiota habitual de la piel. Por eso, siempre el diagnóstico de los estafilocoagulasa negativa no es que sea difícil el cultivo en sí, el cultivo es sencillo, pero a veces es difícil la interpretación para ver si le damos o no le damos importancia como causa de la infección y por lo tanto lo tratamos al paciente. ¿Cómo se estudian las muestras? Y terminamos en un ratito. No sé por qué estoy siempre apurada cuando doy clase así cuando la grabo. Cuando los veo y los tengo ahí, me parece como que ya tengo un poquito más el tenor de la clase y veo si me tengo que apurar porque ya no dan más o no, o yo no doy más, a veces tampoco doy más yo, pero de tanto repetir la misma clase, porque imagínense que la repito 4 veces por semana esta clase. A veces 3 si da la doctora Ponés alguna, a la tarde que muchas veces la da ella. Pero me canso un poquito. Pero los veo y o tiramos un chiste o descansamos un rato. En general nunca los hago descansar, pero bueno, pero también en sus casas ustedes pueden descansar a lo mejor. No sé, díganle a Nahuel o a Adrián a ver si le voy muy rápido. ¿Se acuerdan el cuadro de la doctora Nogueras que ya hemos charlado? Diagnóstico microbiológico. Este cuadro es el ABC de la microbiología. Este cuadro es lo que ustedes van a ver en los laboratorios. En este cuadro se explica todo. ¿Y qué vamos a hacer como diagnóstico? El diagnóstico es directo. ¿Por qué? Porque es una infección aguda. No da tiempo a que aparezcan anticuerpos. Así que vemos que el diagnóstico indirecto, la búsqueda de anticuerpos, está tachada, no sirve. Diagnóstico clásico, Gram, ¿se acuerdan que vimos la orina? Tomamos la muestra, el diagnóstico directo, tomamos la muestra siempre por punción. No uso hisopos para el pus. Vieron que sale el pus del forúnculo y a mí me da una gana de agarrar el hisopo. No, ya lo van a ver o lo vieron. En la toma de muestra siempre se hace por punción, se limpia la piel con iodopovidona, se deja secar y se entra 1 centímetro por fuera de la lesión de forma tangencial para llegar al foco y aspirar el pus. Ahí, ¿cómo hacemos? Para investigar el microorganismo, para buscar el microorganismo. Lo clásico, lo básico. Gram, ¿se acuerdan que ya vimos este Gram? Yo les dije que era una orina, supónganse ahora que es este pus. Abundantes leuco, abundantes cocos gram positivos en racimo. De este mismo pus, una ansada, siembro esta placa. Ustedes en la compu mírenla de cerca, ven qué lindas que se ven. Cada una de estas, ayer era una bacteria, hoy es una colonia. Tienen ese ligero brillo dorado y ven alrededor que son betamolíticas. Pero la hemólisis no define, como en los estreptococos grupo. Hay Staphylococcus aureus que pueden ser beta y otros que no. Por supuesto que los que son beta tienen hemolicinas beta, que es un factor de virulencia. Esta placa, 24-48 horas de cultivo en la estufa a 36 grados para tener esta placa. De acá, de una de estas colonias, identificación, pruebas bioquímicas, coagulasa. La coagulasa positiva, aureus, coagulasa negativa, Staphylocoagulasa negativa y se hacen otras pruebas para ver qué especies son. Y de estas colonias también el antibiograma. Acá tenemos diferentes discos con diferentes antibióticos y ven que alrededor en algunos hay un halo de inhibición. Esto es un e-test para banco, para saber si tiene baja sensibilidad o no tiene sensibilidad a la vancomicina. ¿Se puede hacer genómica, PCR? Se hace PCR genómica solamente en los Camersa para ver si tienen el gen MEC4, que es un
también es una condición para los Camarsa, para ser tan virulentos como son. No se hace de rutina en el diagnóstico clínico. Sí lo hacemos nosotros cuando tenemos nuestras cepas para ver si las cepas son virulentas o no. Y también se pueden buscar antígenos. Se puede buscar antígeno, en general la investigación de la proteína A, pero en realidad se usa bastante poco. Lo que se usa es el diagnóstico clásico. Gram, cultivo, identificación, antibiograma. Y así se solicita de diferentes secreciones. Puedo poner secreción ótica, porque da otitis externa, que no lo dije, puede poner secreción de absceso, líquido de punción de articulación, líquido de punción de absceso, prótesis, urocultivo, hemocultivos, tejidos de exéresis quirúrgica, por ejemplo, el cirujano drenó un absceso y cureteó toda la pared y me mandó tejido, o tejido, por ejemplo, que operó un paciente y le sacó una malla que estaba infectada y manda o los catéteres o las prótesis. Siempre diagnóstico directo. Vamos al problema. Una mujer de 50 años, luego de una inyección intramuscular, presenta un absceso glúteo. Se le realiza un drenaje quirúrgico o una punción aspiración extrayendo pus en el Gram que está en el día. El Gram es en el día, tiene que exigirlo al microbiólogo. Se observan abundantes leucocitos y polimorfonucleares, agrego, y abundantes cocos Gram positivos agrupados irregularmente. ¿Cuál puede ser el agente probable de esta infección? Dice, dentro de los estáfilos coagulasa negativa, Staphylococcus epidermidis, es el causante por producir slime. Dentro de los coagulasa negativa, el Saprophyticus causa el absceso debido a las beta-hemolicinas que posee. El Staphylococcus epidermidis es el causante de los abscesos debido a la toxina exfoliativa. Y Staphylococcus aureus es la bacteria causante debido a la hialuronidasa y a las estafilolicinas. Los dejo pensar un segundo y es muy fácil la respuesta. No sé si la tengo, no me acuerdo eso. Staphylococcus aureus es la bacteria causante debido a las hialuronidasas y las estafilolicinas. ¿Por qué? ¿Por qué no? La A. Porque coagulasa negativa, epidermidis, por producir slime, no produce abscesos. Produce infecciones asociadas a catéteres y a prótesis. Coagulasa negativa, Saprophyticus, causa abscesos a las beta-hemolicinas que poseen, no posee beta-hemolicinas y no causa abscesos. Epidermidis es el causante de absceso debido a la toxina exfoliativa. Primero, epidermidis no causa abscesos. Aparte, el epidermidis no produce toxina exfoliativa. El que produce toxina exfoliativa es el Staphylococcus aureus. Y por toxina exfoliativa, el Staphylococcus aureus causa el síndrome de la piel escaldada, no causa abscesos. Esta, la D, entonces, es la correcta. ¿Cómo se colocó la inyección intramuscular? ¿Cuáles pudieron ser la fuente? Vos fijate, primero, no se limpia la piel primero con iodopovidona. Se coloca con una aguja corta. Hay que colocarlo con una aguja larga, bien intramuscular, cuadrante superexterno. Un lindo racimo de uvas.
Nos vemos la próxima clase, me escuchan la próxima clase. Mañana voy a tratar de ponerme al día, vamos a ver hepatitis y y falta rotavirus. Mañana vamos a hacer hepatitis. Bueno, les mando un saludo, espero que les sirva. Gracias por escucharme.